está sin circular, digamos, pero es uno de mis preferidos porque es un antoniano muy raro de la primera emisión de Decio Trajano, que se caracteriza por tener el paludamentum, la capa sobre la coraza, en lugar de tener solo la coraza. Y en el reverso tiene el aduentus ceremonial del emperador. Fíjense qué gracioso el diseño, este diseño caricaturesco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les pido disculpas por un cierto retraso que tenemos subiendo la última parte de la clase 45, donde hablamos de la moneda castellana en Hispanoamérica. Lo que pasa es que yo grabé la intro de esta clase, la parte, digamos, de introducción histórica de esta clase, y ya estaba bastante resfriado, bastante constipado, con tos, etcétera, y sobre todo con una voz horrorosa, con lo cual grabé la introducción y la edité todo para entretenerme mientras, como para ver si me recuperaba un poco, pero empeoré, ya quedó bastante feo lo que traté de grabar después, así que lo que dije, bueno, voy a esperar a mejorar un poco el tema de la voz, que como ven ya mejoró un poco, digamos, un poco, aunque sea, para grabar de nuevo el resto de la clase y subirlo. Así que calculo que el jueves, una cosa así, vamos a estar subiéndolo. Pero bueno, por un lado para avisarles esto y por el otro para no perder la costumbre de subir algún video, voy a hacer un breve video de estos del domingo, donde voy a comentar muy por arriba el tema del segundo de los 4 pilares de la numismática, que para mí es la moneda romana y bizantina, por supuesto, ¿no? En el ínterin, además, bueno, también me he fijado metas de trabajo con el tema de la clasificación de las monedas del museo, y realmente quiero acelerar eso también, no quiero dejarlo, porque además es un compromiso que asumí, que me considero muy importante, digamos, y también en este marco, bueno, yo siempre estoy, digamos, en 11 millones de cosas, y justamente hoy que vamos a hablar de monedas romanas, les cuento que anteayer, el jueves, o sea, en realidad hace 3 días, digamos, porque ya estaríamos prácticamente en domingo, fui invitado por la gente de Interpol, de Patrimonio, de Interpol, para dar una conferencia, y al mismo tiempo, bueno, participé también de otras exposiciones, y justamente tuve oportunidad, digamos, de plantearle al director de Patrimonio de Interpol Internacional, o sea, el cuartel general de Interpol de Lyon, que es un señor italiano, un comisario muy agradable, por cierto, y muy cordial. El tema de, bueno, justamente de nuestros derechos como coleccionistas, porque básicamente, digamos, en su exposición, él prácticamente, digamos, comparaba casi al coleccionismo, a la compra-venta de monedas antiguas con el genocidio, ¿no? Digamos. Y bueno, obviamente yo le planteé, digamos, sobre todo 3 cuestiones, digamos, ¿no? Una es que no todas las monedas vienen de saqueos de sitios arqueológicos. Él decía que sí, cosa que no es así, digamos, porque primero que hay monedas que hace 500 años que están en colecciones, etc. Segundo que no es cierto que la mayoría de las monedas se descubren en sitios arqueológicos, y para descubrir esos sitios arqueológicos se irrumpen se rompen ruinas o se hacen excavaciones ilegales No, básicamente muchas monedas, muchos tesoros de monedas se han descubierto. O sea, cuando alguien ocultaba un tesoro de monedas, lo ocultaba generalmente con referencia como un árbol. Nadie ocultaba un tesoro de monedas en medio de una ciudad. Hay casos, pero no son los más comunes. Lo más común es que alguien se perdiera en la montaña y ocultara su tesoro, digamos, cosa que los arqueólogos nunca hacen excavaciones en esos lugares. Por eso la mayor parte de las monedas son encontradas por deteccionistas. Y finalmente, el aporte que han hecho los numismáticos también al desarrollo de la numismática. O sea, que la mayor parte de los catálogos son escritos por numismáticos, por coleccionistas, por gente que tiene la pasión de estudiar las monedas, no por empleados públicos, digamos. O sea, y bueno, y hay otros temas más que es válido discutir, porque además, por ejemplo, en el Reino Unido hay una ley que no persigue
ni a los deteccionistas ni a los coleccionistas, sino que justamente hace todo lo posible por preservar el registro de las cosas que se descubren, etcétera, etcétera, premiar a las personas que encuentran los tesoros de monedas, por ejemplo, etcétera. Con lo cual, digamos, mientras que en Italia es un desastre, o desde el punto de vista patrimonial, digamos, o sea, es ridículo, se encuentran más monedas romanas en el Reino Unido que en Italia, por ejemplo. Bueno, varias cosas, ¿no? Y por otro lado, no se puede perseguir a los numismáticos, cuando yo le puse justamente como ejemplo que cuando Italia quiso estudiar el ripostiglio de la Venera, ese tesoro tan importante de antoninianos que se descubrió cerca de Milán en 1878, si mal no recuerdo, que fue publicado por primera vez por Milani, que era un numismático, muy buen numismático italiano, en 1880, en los atti de la Regia Accademia del Lincei, y después, cuando en los años 80 Italia quiso volver a estudiar modernamente, con la tecnología, digamos, con los conocimientos actualizados al siglo XX, este mismo tesoro, este ripostiglio de la Venera, tuvo que traer esperti esteri, o sea, expertos extranjeros para estudiarlo, porque no tenía numismáticos capaces de estudiar este tesoro ya. ¿Por qué no los tenía? Los tenía en 1880, cuando había numismáticos italianos que coleccionaban monedas, estaba Agnecchi, estaban tantos famosos numismáticos, y ahora la realidad es que no los tienen. Lo único que tienen son empleados públicos que están tratando todo el tiempo de perseguir el coleccionismo y la numismática. Lo mismo cuando Italia quiso exportar su ley a otros países, prohibiendo el comercio de monedas italianas antiguas, o sea, monedas griegas de secas italianas, por ejemplo, y monedas republicanas romanas, sobre todo. Le dice a los países, las monedas que están prohibidas son las que publica el numismático escocés Kate Rutter en su libro Historia Numorum Italy. Bueno. Es un poquito irritante, digamos, o sea, porque nosotros no tenemos un catálogo general de moneda griega de Italia, digamos, porque básicamente no hay numismática, o sea, logramos hacer morir la numismática. Es así de duro, digamos, ¿no? Ojo. Y yo se lo dije, yo en Italia no compro niente, porque básicamente ya sé cómo es, o sea, ustedes compran cualquier cosa en Italia, o sea, ustedes compran una moneda, un soldo de 5 centesimi de Vittorio Emanuele II en Italia, llega acá a la aduana argentina y inmediatamente les arman un proceso por contrabando, ¿eh? Ridículo, o sea, una cosa descomunalmente ridícula, pero es así, es así. Y llaman a Italia a ver si, qué sé yo, si la moneda de 1867 es patrimonio de Italia. Estupideces así, ridículas, ¿no? Es patrimonio arqueológico de Italia. Generalmente los italianos ni siquiera contestan, pero mientras tanto le pueden hasta meter un proceso por contrabando a ustedes, que en la Argentina dura 15 años más o menos y les va a insumir un abogado, o sea, un abogado penalista que les va a chupar la sangre con una especie de sanguijuela todos los meses durante 15 años, ¿no? ¿Entienden? O sea, es así, esa es la realidad. Entonces, bueno, hecha esta acotación, digamos, por eso también, como ven, estuve bastante ocupado y, como les digo, también bastante desmejorado de la voz. Las monedas romanas, también como las monedas griegas, se pueden clasificar en varios periodos. Generalmente esto está vinculado más o menos con la historia política, como en el caso griego, y también con la historia monetaria, sobre todo con el tema de las denominaciones, del sistema monetario. Obviamente el primer periodo es la moneda republicana, o sea, y el primer gran periodo. Y la moneda republicana ya lo vimos porque hicimos un videíto sobre la moneda republicana y vamos a hacer videos seguramente también sobre cada uno de los otros periodos de la moneda romana imperial. Se puede subdividir también en varios periodos. En el caso de la moneda republicana romana tenemos el periodo primitivo, inicial, donde ya vimos que se usaban pedazos de bronce, etcétera, porque el periodo de la moneda republicana romana dura como 500 años, así que imagínense. Básicamente tenemos un periodo primitivo inicial que va desde el uso del aes rude, del bronce en bruto, luego la fundición de lingotes primitivos y luego de lingotes más avanzados como el as signatum y luego el as grave, por supuesto, que son las primeras monedas redondas pero también fundidas muy grandes de cobre. Y al mismo tiempo el surgimiento de las primeras acuñaciones de estilo griego en plata generalmente en ciudades que
los romanos controlaban, como podía ser Neápolis probablemente, como podía ser también probablemente Metaponto, etc. El segundo periodo, digamos, de la moneda republicana romana es el periodo del denario, podríamos decir, que se abre con la reforma que va a introducir el denario durante la Segunda Guerra Púnica, se calcula en el año 211 a.C., y que va hasta el año 80 a.C., etc., cuando ya podemos hablar de un tercer periodo de la moneda republicana romana, que sería el periodo imperatorio, es decir, el periodo donde ya la autoridad de la república empieza a ser, digamos, puesta en jaque por los generales victoriosos, etcétera, que hacen sus propias acuñaciones, ¿sí? Julio primero, obviamente, Sila, luego, bueno, obviamente César, y luego las guerras civiles, etcétera, los triunviros, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo pueden ver en el video que ya hicimos. El otro gran periodo, podríamos decir, general de las acuñaciones de esta de este segundo pilar de la numismática, como hemos dado en titularlo, es obviamente la moneda imperial romana. Y es un periodo también muy extenso y sobre todo muy complejo. Se abre obviamente con el ascenso de Augusto, que era Octavio, el sobrino de Cayo Julio César, que va a ser su heredero político y también su hijo adoptivo, digamos, pero básicamente su heredero político, sobre todo, digamos, con la victoria sobre Antonio y Cleopatra, la conquista de Egipto, y 3 años después, en el año 27 a.C., él es proclamado Augustus por el Senado, que es un título que en verdad es un título ceremonial, pero es lo que más tarde ha venido a significar para los romanos el título de emperador, porque imperator quiere decir general o comandante o aquel que detenta el imperium, que es el mando militar, digamos, mientras que más específicamente Augustus quiere decir emperador. Bueno, entonces el periodo imperial también lo podemos dividir en varios grandes periodos, ¿no? Primero tenemos lo que se llama el Alto Imperio, que va desde la época de Augusto a la muerte de Cómodo. El periodo del Alto Imperio también se subdivide en varios periodos. Primero tenemos la dinastía Julio-Claudia y el periodo de las guerras civiles que se producen entre la caída de la dinastía Julio-Claudia y el ascenso de la dinastía Flavia, y luego la dinastía Flavia. Estas dos primeras dinastías cubren, y el periodo intermedio cubren los llamados 12 Césares, que son famosos porque son citados en la obra de Cayo Suetonio Tranquilo, un libro que les recomiendo muchísimo que lean porque pueden leerlo 2 veces seguida y no se van a aburrir. Es muy divertido. Bueno, el segundo periodo del Alto Imperio es un periodo que, digamos, podemos llamarlo, se lo ha llamado alternativamente de los emperadores buenos, de los emperadores adoptivos, de los emperadores antoninos, y todos estos nombres en verdad son incorrectos, digamos. Primero porque emperadores adoptivos, bueno, obviamente Nerva no lo era, y al mismo tiempo Cómodo tampoco lo era, porque básicamente Cómodo era el hijo biológico de Marco Aurelio, con lo cual no eran todos adoptivos. Tampoco eran todos antoninos, porque antoninos fueron solamente los 3 últimos, o sea, Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómodo. Al mismo tiempo, Marco Aurelio tiene un coemperador que se llamaba Lucio Vero, que no era antonino. Bueno, y tampoco son los emperadores buenos, porque Cómodo no lo era. Así que, bueno, todos estos nombres son... Pero básicamente esto funciona más o menos como una dinastía, hay una continuidad, digamos. Bueno, esto es lo que se llamaría el Alto Imperio. Como la República ya la tratamos en un video aparte, vamos a ver muy básicamente cómo funciona el sistema monetario del Alto Imperio, y después seguimos mirando cómo sigue la historia monetaria romana imperial. Bueno, una de las características del Alto Imperio es que a partir de Augusto vamos a tener una reforma monetaria y básicamente vamos a tener monedas de 3 metales principales. En verdad podríamos decir 4 metales principales. Por un lado tenemos el aureo, denarius aureus, o denario de oro sería, que es la moneda de oro que valía 100 sestercios o 25 denarios. Acá tienen, voy a mostrarles todas monedas de Adriano, para que vean más o menos cómo son comparativamente las denominaciones, en vez de mostrarles monedas de distintos emperadores que obviamente tienen diferencias entre sí. Bueno, acá tienen un aureo de Adriano, con Júpiter, Jovi Victori, a Júpiter vencedor, dedicado al reverso, ¿sí? Luego tienen el denario, el denario que valía 4 sestercios o 16 haces. Acá tienen un denario justamente también de Adriano. El denario era de plata y mayormente en la época de Augusto se acuñaban plata pura,
Nerón redujo el peso y el fino de la plata, del denario, pasando a unas 92,5 milésimas de plata y a un peso de un 96avo de libra romana, es decir, 3,41 gramos. Pero bajo los sucesores de Nerón, el fino se fue reduciendo. Para la época de Vespasiano, más o menos 900 milésimas, para la época de Trajano, unas 800 milésimas, y para la época de Antonino Pío, podríamos decir, más o menos 750 milésimas, hasta que bajo Cómodo cae a unas 600 milésimas. En el reverso de esta moneda, fíjense, tiene a la diosa Pudiquitia, el pudor, podríamos decir. Acá tienen otro denario de la misma época, de la misma emisión, podríamos decir incluso. Son monedas de más o menos del año 128, que se caracteriza por ese globito que hay en el exergo. Probablemente es una marca de emisión suplementaria o algo así. Y fíjense que también otra característica de la moneda imperial romana y sobre todo del Alto Imperio es que se acuñan monedas también para otros miembros de la familia, como puede ser la esposa del emperador, la Augusta, en este caso Sabina, esposa de Adriano, ya que estamos mostrando monedas de él. Y luego tenemos obviamente el sestercio, acuñado en Oricalco, que era una aleación especial, una superaleación que habían desarrollado los romanos para producir monedas que no fueran falsificadas, monedas de alta denominación fiduciaria, como era el sestercio de bronce. Esta aleación contenía zinc. Vamos a dedicar un video sobre los metales monetarios y las distintas aleaciones también, pero digamos que era una aleación secreta, porque en realidad el zinc fue un metal que recién se pudo aislar en la Baja Edad Media, ¿sí?, por parte de los alquimistas musulmanes del sultanato de Delhi en la India. Hasta entonces no se podía aislar el zinc, así que era un procedimiento secreto por el cual los romanos obtenían esta aleación de bronce de zinc, que es lo que, derivado del francés, nosotros llamamos latón, que es un bronce que parece oro. Por eso los romanos lo llamaban oricalcum, que quiere decir justamente eso, porque estas monedas son doradas, o sea, cuando están sin pátinas son amarillas, es decir, son doradas. Así que bueno, acá tienen otro sestercio de Adriano. Y también mostremos un sestercio de Sabina, su esposa. Y también podemos mostrar un sestercio de Helio César, su heredero, su malogrado heredero. Sestercio con un reverso bastante escaso, que es el que representa la provincia de Panonia. Luego tenemos el dupondio. Acá tenemos un dupondio temprano del año 118, más o menos 119 me parece que es que se caracteriza por ese retrato heroico con ese busto. Bueno, otra característica del Alto Imperio es que el imperio se parecía a una especie de república con un presidencialismo fuerte, podríamos decir. Mientras que en el siglo III el imperio se va a parecer a una dictadura militar. Y en el siglo IV, es decir, en el Bajo Imperio, ya va a ser una auténtica monarquía, una monarquía absoluta, podríamos decir. Y bueno, el reverso Securitas Publica. Fíjense, una característica de los dupondios es que casi siempre son radiados. Es decir, la cabeza del emperador lleva una corona radiada. Esto de la cabeza radiada es a partir de Nerón, ¿sí? Sin embargo, en las secas provinciales que funcionan en la época de Nerón, de Vespasiano, de Tito y en parte de Domiciano, pero sobre todo bajo Nerón y Vespasiano, hay dupondios laureados. Y nuevamente, por última vez, va a haber dupondios laureados bajo Adriano, como este que ven acá. Y esto es típico de fines del reinado de Adriano. Esta moneda es del año 133. Como este otro. Ahora, una cosa que yo le comentaba a mi amigo Oscar es que los cospeles de los dupondios y sestercios en esta época, fíjense, se hacen, tienen bordes angulares. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que básicamente no se hacen por el método tradicional, es decir, martillando un glóbulo de metal, etc., sino fundiéndolo, el cospel, y luego martillándolo para hacerlo plano, sino que se hacen cortando secciones de una barra. Una barra
que había sido martillada primero para tener bordes cilíndricos. Así que, bueno, este otro dupondio también es un dupondio, fíjense, y se dan cuenta porque si bien tiene pátina y no podemos ver el color casi original de la moneda, tiene un borde angular, y aunque es laureado, es un dupondio. Y este dupondio concretamente perteneció a la colección del Museo de Bellas Artes de Boston, ¿sí? Esto no quiere decir que sea una moneda robada, quiere decir que muchas veces los museos norteamericanos venden monedas o cosas o incluso objetos que no les interesa más tener. De hecho lo vendió la casa, este dupondio me lo vendió la casa CNG en una subasta, lo subastó por cuenta del Museo de Boston, una subasta donde el Museo de Bellas Artes de Boston vendió algunas de sus monedas. Bueno, fíjense entonces, es un dupondio laureado. Y finalmente tienen el as de cobre, 4 ases eran un sestercio, por lo tanto 2 ases, un dupondio, de ahí el nombre de esa moneda. Los primeros, como ven también de Adriano, tienen este busto, este es del año 118, tienen este busto heroico, desnudo, que se ve en los pectorales, digamos, del emperador, y más tarde tienen el retrato ya más envejecido, más y más mundano. De hecho, es común que Adriano aparezca con la cabeza descubierta en algunos sestercios, ases, incluso en algunos denarios también y áureos. Esta moneda es bastante interesante, tiene a Dacia en el reverso, y yo he tratado de coleccionar varias monedas de Adriano. Voy a mostrarles algunas con distintas provincias en el reverso. En este caso, Dacia, provincia conquistada poco antes del ascenso al trono de Adriano por su predecesor y padre adoptivo, Trajano. Acá tienen otro, por ejemplo, fíjense, bastante raro, con la provincia de Capadocia en el reverso. Capadocia. Y finalmente acá pueden ver otro con Hispania. Hispania reclinada, con una ramita, mostrando que es una provincia pacífica, una provincia ya largamente pacificada, próspera, bajo emperadores, varios de los cuales eran justamente de origen hispano, como era Trajano y Adriano. Bueno, el segundo periodo de la historia monetaria romana imperial es el periodo de la llamada crisis del siglo III. Fíjense que el periodo de los 12 Césares aproximadamente coincide con el siglo I de nuestra era. El periodo de los emperadores antoninos, buenos, adoptivos o nada de eso, digamos, se corresponde más o menos con el siglo II, siempre con un ligero atraso, porque digamos, el periodo imperial empieza el 27 a.C., ¿sí? El periodo, digamos, el siglo II empieza en el 96, con la muerte de Domiciano, podríamos decir, para los romanos, digamos, desde el punto de vista histórico. Y el siglo III empieza con la muerte de Cómodo, en la noche del 31 de diciembre del año 192. O sea que a partir del 1 de enero del 193 es un año nuevo y dinastía nueva, o mejor dicho, no dinastía, un nuevo periodo intermedio, que va a haber toda una serie de emperadores, etcétera. No vamos a meternos en detalle, ya haremos algún video sobre el tema, pero van a tener, qué sé yo, Pertinax, que gobierna 86 días, Didio Juliano, que gobierna 66 días, luego una guerra civil entre 3 personajes, sucesivamente, ¿no? Pero que también se proclaman emperadores al mismo tiempo. Va a triunfar Septimio Severo, y Septimio Severo va a instaurar la dinastía de los Severos, que va a ser el primer periodo de la historia política y monetaria romana del siglo III. Sin embargo, el que va a, en buena medida, inaugurar desde el punto de vista de la historia monetaria del siglo III va a ser el hijo de Septimio Severo, que es Caracalla, que va a introducir una moneda conocida como el antoniniano, que es una moneda de doble denario, pero que tiene un peso inferior al doble denario. Bueno, con idas y vueltas, varias veces esta moneda, que era muy impopular porque, digamos, valía 2 denarios, pero pesaba como 1,5, va a ser suprimida, va a ser vuelta, por ejemplo, la va a suprimir Macrino, el sucesor de Caracalla, la va a volver a introducir el agábalo, luego el agábalo también va a sacar el antoniniano, va a derogarlo, digamos, y finalmente, durante el breve reinado conjunto de Balbino y Pupieno, se va a reintroducir y va a quedar definitivamente como la moneda estándar, prácticamente, en plata, y más tarde, conforme progresa la inflación, porque el siglo III romano va a ser un periodo de alta inflación, básicamente va a quedar como la única moneda circulante del Imperio Romano.
Y esto se va a extender, digamos, con reformas. Va a haber una reforma importante bajo Aureliano que va a mejorar un poco la calidad, pero básicamente para la época en que Aureliano llega al trono, el antoniniano era una moneda que se acuñaba prácticamente en bronce. En teoría en vellón bajo, pero generalmente no tiene más de un 2% de plata. O sea que son prácticamente cobre. La moneda parece de bronce, digamos. Pero Aureliano va a restaurar un poco la calidad del antoniniano, le va a imponer un 4,5% de plata, etc. Y va a reintroducir temporariamente también algunas monedas de bronce, por ejemplo. Al mismo tiempo, el oro ya prácticamente, a diferencia del siglo I, del Alto Imperio, en que circulaba la moneda de oro hasta la época de Cómodo, digamos, y en parte hasta la época de Septimio Severo, etc., todavía se circulaba la moneda de oro, el áureo, va a prácticamente convertirse en una moneda ceremonial, generalmente una especie de medalla, digamos, para altos mandos militares, que se entregaba sobre todo en alguna ocasión especial, como cuando el emperador asumía el consulado, cuando nombraba un heredero, etcétera, etcétera, para una búsqueda de compra de apoyo, digamos. Bueno, el siglo III también se caracteriza por una fragmentación del imperio. Va a surgir imperios rivales. Por ejemplo, en el año 260, todas las provincias occidentales del Imperio Romano, incluyendo inicialmente, Galia, lo que era la Germania romana, Hispania y Britania, se van a separar del imperio principal y van a formar una especie de imperio secesionista, que en un momento va a llegar a incluir a extender su influencia hasta Milán, digamos, hasta la propia Italia, parte del norte de la propia Italia. Sin embargo, al mismo tiempo también en Oriente va a haber una escisión, va a haber también usurpadores, Macriano y Quieto, y más tarde luego la famosa reina Zenobia y su hijo Babalato. Pero bueno, todo esto también va a ser Aureliano, fíjense la estatura de este personaje, quien va a lograr superar esta crisis, reunificando todo el imperio romano, derrotando a todos los enemigos, reformando el sistema monetario, como vimos, e incluso reformando la religión e introduciendo la primera religión monoteísta, que va a ser el principal antecedente para más tarde la adopción del cristianismo como religión oficial del imperio romano. Vamos a mirar un poco entonces cómo son las monedas del siglo III y después seguimos. Bueno, el siglo III es mi especialidad, por cierto, y podría mostrarles unas 1600 o 1800 monedas de este periodo. Voy a mostrarles solamente algunas cosas representativas. Fíjense, acá tienen un denario bastante escaso. Tengo varios de Clodio Albino, como Augusto. Estas monedas están acuñadas en Lugdunum y es de la época de la guerra civil que va a ser entre Clodio Albino y Septimio Severo, cuando todavía la dinastía de los Severos no estaba del todo consolidada. Bueno, justamente acá lo tienen a Septimio Severo en persona, podríamos decir, y este es un denario de la Ceca de Roma. Justamente la dinastía de los Severos, sobre todo el reinado de Septimio Severo y de sus sucesores inmediatos, es la época en que se acuñan más masivamente denarios, pero estos denarios ya contienen apenas un 58% de plata. 585 milésimas probablemente es el indicativo teórico. Y bueno, aparecen monedas, tesoros gigantescos de esta época, y hay muchos denarios muy económicos para comprar. Obviamente hay cosas raras también. Este es muy lindo, tiene a Hércules en el reverso, con la maza y el arco, y la piel de león colgando del hombro. Pero fíjense que en esta época hay otras secas operando también, y de hecho la seca de Laodicea, o la Odisea, en Siria, es mucho mejor generalmente el estilo de las monedas y sobre todo la calidad técnica de las monedas que las de la propia Ceca de Roma. Acá tienen un denario justamente de esta Ceca en Siria, que va a operar hasta el fin de la guerra pártica de Septimio Severo hacia el año 202-203 más o menos. Pero obviamente la denominación más característica del siglo III va a ser el antoniniano. Esta moneda se llamaba así en honor a su creador o introductor, que fue Marco Aurelio Antonino, alias Caracalla, el hijo mayor de Septimio Severo. Y al igual que el dupondio, el antoniniano se caracteriza por la corona radiada, por la que básicamente se tiende a asociar al emperador con el sol, el astro en torno de lo cual gira todo lo demás. De la misma manera, este es un antoniniano acuñado hacia el año 215, más o menos, 216, celebrando el supuesto matrimonio de Caracalla con una princesa del Imperio Parto. En realidad fue toda una excusa para invadir el Imperio Parto, básicamente,
atacar a traición a los comensales en la boda, a toda la realeza parta y los generales partos, y asesinarlos por sorpresa, pero los partos saltaron sobre sus caballos, escaparon y luego emprendieron una guerra de exterminio contra los romanos. Un desastre básicamente, pero bueno. Y fíjense, de la misma manera que el emperador aparece asociado con el sol, la emperatriz, en este caso la madre de Caracalla, Julia Domna, el busto aparece sobre una creciente, es decir, sobre una media luna. Tengo la idea de hacer un video sobre la media luna en las monedas. Es un tema que siempre me interesó porque además a mí me gustan mucho las medialunas. Es más, ahora voy a comerme una ahora mismo. Bueno, como les decía, hubo momentos en que el antoniniano se suprimió, se volvió a introducir. Macrino lo suprimió, lo reintrodujo el agábalo, con la restauración de la dinastía de los Severos. Luego el propio Lagábalo lo suprimió. Fíjense, acá tenemos un antoniniano de Julia Mesa, la abuela de Lagábalo, y nuevamente ella aparece sobre la creciente, porque básicamente, de la misma manera que se asocia al emperador con el sol, se asocia a la emperatriz con la luna. Bueno, pero a partir de Balbino y Pupieno, el antoniniano va a pasar a ser la denominación más habitual del sistema monetario romano. Y de hecho a partir de Gordiano III, el denario ya no forma parte del sistema monetario romano. De hecho, Gordiano III lo acuña excepcionalmente, como vamos a ver en un video que voy a ir preparando en algún momento. Y fíjense, la mayor parte de los antoninianos que tengo de este periodo están todos casi sin circular o por ahí, pero este en particular es uno de mis preferidos, que no está sin circular, digamos, pero es uno de mis preferidos porque es un antoniniano muy raro de la primera emisión de Decio Trajano, que se caracteriza por tener el paludamentum, la capa sobre la coraza, en lugar de tener solo la coraza. Y en el reverso tiene el aduentus ceremonial del emperador. Fíjense qué gracioso el diseño. Este diseño caricaturesco es propio de las acuñaciones del siglo III. Por otro lado, acá tienen sí a su esposa, Herenia Trúsquila. Bueno, en esta época el antoniniano es prácticamente la única moneda, es la única moneda de plata que circula oficialmente, y además circula el sestercio. Sestercio que, conforme va habiendo inflación y se va devaluando el antoniniano, va desapareciendo de la circulación. Bueno, acá tienen por ejemplo uno de Treboniano Galo. Y fíjense, hace poco charlábamos, mejor dicho, no discutíamos, no nos peleábamos, por cierto, al contrario, pero le comentábamos con Oscar que descubrió una moneda fabulosa, que es una pieza de 4 maravedís de los Reyes Católicos sobreacuñada sobre un sestercio romano del siglo III. Como él correctamente dijo, a pesar de que algunos lo querían corregir y le decían no, debe ser un dupondio o un as, no, porque básicamente es un sestercio porque el peso corresponde a un sestercio y porque además tiene un cospel, como ustedes ven, de bordes angulares, es decir, de bordes rectos, ¿ven? Y esto es típico de los cospeles cortados en rodaja que para el siglo III, para el mediados del siglo III, digamos, era común que ni siquiera estuviera bien circular la barra de donde se serruchaban los cospeles, digamos. Por eso hay muchos cospeles cuadrados. Y otra característica que yo le comentaba es que algunas de estos cospeles tienen incluso, fíjense, ahí la pueden ver claramente, y después les voy a mostrar otro donde se ve más claramente todavía, la marca donde insertaron el cincel para de un golpe separar la rodaja del cospel de la barra, de la cual seccionaban el cospel. ¿Entienden? Miren, esta es la prueba de que a pesar de que varios numismáticos han discutido esto, han dicho no, se fundían todos, no sé qué, no, de ninguna manera. Los cospeles en esta época son seccionados de una barra, ¿ven? Ahí está el corte del cincel. Y acá tienen un sestercio de su hijo Volusiano y también, ¿ven? Ahí se ve todavía mejor, miren. Tac. Ahí cortaron el cospel de la barra para luego acuñarlo. Este sestercio pesa 15,6 gramos, por ejemplo, que es más o menos el peso de la moneda
que vos, Oscar, tenías justamente sobreacuñada por los Reyes Católicos, o en la época de los Reyes Católicos. Probablemente sea algún tipo de prueba, porque básicamente un sestercio no tiene un contenido de vellón o de plata, con lo cual, y es demasiado pesado, digamos, la moneda de los Reyes Católicos, con lo cual es probable que hayan probado los cuños usando un sestercio por ahí de Gordiano III, o de Triboniano Galo, Volusiano, o Decio Trajano incluso. Durante el reinado de Valeriano y Galieno, básicamente el antoniniano va a ir perdiendo prácticamente todo su contenido de plata. Si ven una moneda de comienzos del reinado de Valeriano y su hijo Galieno, reinado conjunto, acá tienen un antoniniano de Valeriano, y son monedas que contienen más o menos como los reinados anteriores, como de la época de Gordiano III, y Filipo el Árabe, Decio Trajano, etc. Triboniano Galo, Volusiano, pero ya que en esta época contienen 400 milésimas bajo Gordiano III, por ahí unas 350, 300 bajo los últimos que mencioné, y probablemente estas monedas todavía contienen unas 300 milésimas más o menos, pero inmediatamente al año siguiente de su ascenso al trono, en 254-255, ya las monedas tienen un contenido visiblemente inferior. Y si nos vamos ya al 256, 257, empiezan ya a notarse que claramente no son monedas de plata. No son monedas de plata. Y de hecho ya a partir del reinado de Galieno solo, ni siquiera es posible ya hacer el proceso del blanqueado, que básicamente es mejorar la superficie para eliminar parte del cobre y que quede de plata pura, una especie de enchapado de plata pura. Y se recurre directamente cuando ya la moneda tiene menos del 10% de plata. Así se recurre al baño de plata, básicamente, que es simplemente recubrir la superficie del cospel previo a la acuñación con una pequeña película de plata o aleación de metal blanco con algún contenido de plata para mejorar el aspecto de las monedas. Y ya a fines del reinado de Galieno, el antoniniano contiene 4 o 5% y va a caer todavía más bajo los sucesores de Galieno hasta la reforma de Aureliano. Obviamente una de las principales razones por las cuales va a decaer tanto la moneda del Imperio Romano Central es porque básicamente las provincias más ricas del imperio en esta época se van a separar del Imperio Romano Central, que va a pasar a controlar poco más que Italia y los Balcanes, o parte de los Balcanes, digamos. Y mucha de la plata venía obviamente de las provincias occidentales, de España y de Britania, ¿no? Entonces, y estas provincias quedan bajo un imperio escindido en esta época, que es el Imperio Galorromano, que es un capítulo aparte de la numismática del siglo III. Acá tienen un antoniniano de Póstumo y como pueden ver, está acuñado en plata o en vellón de mucha mejor calidad que las monedas del Imperio Central. Así que fíjense que justamente todavía el Imperio Gálico podía acuñar monedas de mejor calidad, por lo general, que el Imperio Central. También Póstumo va a acuñar bronce, que es bastante escaso, y en este caso es un doble sestercio con Hércules en el reverso, fíjense. Y como es un doble, esta moneda tiene el retrato radiado, como es el caso del Dupondio, que es un doble as, y este es un doble sestercio. Pero la realidad es que esta moneda pesa lo mismo que un sestercio, simplemente se duplicó el valor, y muchos están, como en este caso, sobreacuñados sobre sestercios anteriores, a veces sestercios bastante antiguos del siglo II. Para que comparen, acá tienen un sestercio sencillo de Póstumo, que no quiere decir que valga la mitad, quiere decir que fue acuñado antes de la reforma que duplicó el valor, simplemente. Bueno, tal como les adelanté, el que va a, en buena medida, rescatar al Imperio Romano y también al sistema monetario romano va a ser este muchacho, Aureliano. Este es un antoniniano bastante raro de comienzos del reinado de Aureliano y está acuñado con el mismo estilo e incluso con los mismos reversos que la emisión anterior, a nombre de su rival Quintilo, el hermano menor de Claudio Gótico, del antecesor de Aureliano. Pero muy pronto Aureliano va a iniciar un proceso de reforma del antoniniano, mejorando mucho su calidad. Básicamente no va a ser una reforma espectacular, pero como pueden ver, las monedas tienen sobre todo mucho mejor aspecto. E incorporan la marca XXI, es decir, 21 en el exergo. Como pueden ver en esta moneda, la ceca de Roma, la R corresponde a Roma y la A
o alfa en el campo corresponde a la oficina primera, es decir, al primer taller de la ceca de Roma, de los varios talleres en los que estaba dividido en esta época. Pero básicamente esto quiere decir 20 partes de cobre y una parte de plata. Esto da 4,5% de plata de contenido. No es muy espectacular, pero es una mejora notable, y sobre todo se mejoró sobre todo el aspecto, el peso y la calidad del baño de plata. Por lo cual muchas de estas monedas conservan todavía su baño de plata. Acá tienen, por ejemplo, una a nombre de su esposa Severina, y algunas personas piensan que son de plata directamente estas monedas, pero no, son de vellón bajo. Cuando están gastadas parecen de cobre, digamos, como pueden ver esta de acá. O sea, no parecen de plata cuando están usadas, cuando pierden el baño de plata, digamos, pero son muy superiores a lo que venían acuñándose. Y esta reforma le va a permitir a Aureliano reintroducir la moneda de bronce. Sestercios, que son chiquititos, 7,67 gramos pesa este, para que se hagan una idea, a nombre de Aureliano, y también a nombre de su esposa Severina, como este. Los sestercios están casi todos acuñados en la ceca de Roma directamente. Nada más. Bueno, y por último tenemos lo que se denomina el Bajo Imperio, que también es un periodo muy extenso, que se abre con la reforma política y también monetaria que va a introducir Diocleciano, con la tetrarquía, ¿sí? Y la reforma, sobre todo monetaria, que va a introducir Diocleciano hacia el año 293, 294 de nuestra era, y termina, obviamente, con la caída de las partes occidentales del imperio en el año 476, cuando Odoacro, el jefe érulo de las tropas romanas en Italia, depone al último emperador occidental, digamos, Rómulo Augusto. Bueno, este periodo tan extenso también obviamente se puede dividir en varios subperiodos. Por un lado tenemos todo el periodo que hace la tetrarquía, digamos, ¿no? El periodo, digamos, en el cual, en principio, básicamente funciona el sistema político instaurado por Diocleciano, de 4 emperadores o coemperadores, un colegio, podríamos decir, de 4 coemperadores, 2 Augustos o emperadores principales, titulares, y 2 Césares, que serían herederos, pero que también tenían funciones, tenían un territorio para administrar, tenían toda una función, digamos, territorial. Bueno, inicialmente, ya vamos a ver cómo es el sistema monetario en esta época, pero se caracteriza por la reintroducción del oro circulante, de la plata circulante, y el oro, bueno, hasta cierto punto circulante, digamos, ¿no? Hasta la reforma de Constantino no va a haber verdadera circulación de oro. La plata fina, que había desaparecido, como vimos, en el siglo III de la circulación, y la introducción de un laureado de gran módulo, que modernamente se lo llama folis, pero cuyo nombre oficial era numus. Y bueno, inicialmente algunos submúltiplos de esta moneda. Bueno, lo que va a caracterizar sobre todo al siglo IV de nuestra era va a ser una tremenda inflación. Si el siglo III tuvo mucha inflación visible, que lo vemos en las monedas, que pasan de ser de plata a ser prácticamente de bronce, en el siglo IV la inflación va a ser monstruosamente superior. O sea, no tiene ya nada que ver. O sea, porque básicamente va a estar marcada por la introducción de distintas especies de vellón constantemente, retarifadas a muchas veces más de las monedas que circulaban. Es decir, retarifadas básicamente tomando como moneda de cuenta lo que se llamaba el denarius communis, o denario común, que básicamente era el denario del Alto Imperio, digamos, pero que ya las monedas del Bajo Imperio representan a veces decenas, a veces cientos, más tarde miles y mucho más tarde, ya en el siglo V, decenas de miles de denarios comunes, ¿entienden? Bueno, o sea, básicamente es como si fuera papel moneda, digamos, ¿no? Por eso las monedas tienen nombres como centenionalis, que sería moneda de 100 denarios, moneda miliarensis, o sea, moneda de 1000 y cosas así, básicamente. Bueno, por un lado tenemos entonces la tetrarquía, digamos, la crisis de la tetrarquía, y el segundo periodo sería la época de Constantino Licinio y la familia de Constantino. Bueno, Constantino va a introducir una reforma monetaria que va a volver a poner en circulación el oro en buena medida, porque además va a cometer el sacrilegio de meter mano a los tesoros de los templos y
va a poner en circulación mucha riqueza que estaba acumulada en estos templos, digamos, acuñando una nueva moneda de oro que es el sólido, solidus, que más liviana, de oro muy puro, y que va a convertirse en la moneda estándar del Imperio Romano y Bizantino hasta el siglo XI de nuestra era. Además, Constantino va a introducir nuevas especies de plata, la miliarense y la silicua, y en el vellón va a ser el periodo de más álgida inflación a partir de acá. Bueno, el tercer periodo del Bajo Imperio es el periodo que podríamos decir el periodo final, que comienza luego de la muerte del último representante de la dinastía de Constantino, que va a ser Juliano II, apodado el filósofo y por otros el apóstata, aunque si bien ciertamente Juliano, más que ser el último emperador pagano, como se ha dicho, fue el primer emperador neopagano, podríamos decir, porque Juliano fue educado como cristiano, digamos, pero adoptó el paganismo, o sea, la religión olímpica. Y bueno, a la muerte de Juliano, o sea, una dinastía, como le ven, que abre con el primer emperador cristiano, digamos romano, y cierra con el último emperador, podríamos decir, pagano, ¿no? Bueno, a la muerte de Juliano se va a producir, bueno, el breve reinado de Joviano, y luego la división del Imperio Romano en Occidente y Oriente, inicialmente entre Valentiniano I, que va a ser emperador occidente, y su hermano menor Valente, que va a quedar a cargo de Oriente. Bueno, esto abre el periodo final, digamos que se abre con la dinastía valentiniano-teodosiana, porque más tarde Teodosio, un militar de origen español, va a entrar dentro de la dinastía por matrimonio y por selección de Graciano, que lo va a casar con su hermana, etc. Va a entrar en la dinastía también y va a ser uno de los personajes más importantes. Y luego, en el año 395, a la muerte de Teodosio, con la división ya definitiva del imperio en Oriente y Occidente. Bueno, Occidente va a caer en el año 476 de nuestra era y el Imperio Romano de Oriente va a perdurar durante 1000 años a partir de ahí, prácticamente, que va a ser el Imperio Bizantino. Del Imperio Bizantino, que sería la última parte o la tercera parte, gran parte de este segundo gran capítulo de la numismática, digamos, nos vamos a dedicar en otro momento porque es demasiado complicado para tratarlo en un video tan breve como este. Pero sí, obviamente nosotros en el seminario lo tratamos en el nivel 3, junto con la moneda romana. O sea que el nivel 3 del seminario arranca con la moneda primitiva itálica, digamos, y termina con la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453. Bueno, vamos a ver algunas monedas del Bajo Imperio y volvemos después para una despedida y para algunas reflexiones más. Bueno, el Bajo Imperio abre obviamente con la reforma de Diocleciano. Él va a introducir un aureo acuñado a 60 piezas por libra de oro, un argentio o denarius argenteus, que es una versión nueva del denario de plata de Nerón, a un 96avo de libra. Acá pueden ver uno del propio Diocleciano, y les voy a mostrar también, no tengo aureos, por cierto, no tengo aureos, pero acá pueden ver uno de Maximiano, etcétera, etcétera. Bueno, también pueden ver uno de Constancio Cloro, porque básicamente es muy interesante que en este periodo la tetrarquía, el imperio asume la forma de una monarquía colegiada de 4 miembros. Este es el tercero, Constancio César, 2 Augustos, 2 Césares. Este es Constancio César y este es Galerio, el otro César. Acá tienen los 4 representantes de la tetrarquía. Y básicamente las monedas tratan de transmitir justamente la idea de gobierno colegiado, con retratos que son bastante parecidos entre sí, con reversos comunes. Siempre todas las monedas, todos los emperadores acuñan monedas con los mismos reversos, etcétera, en las distintas secas. Bueno, acá tienen otro Maximiano de una seca bastante escasa, que es Ticinum, en este caso, en el norte de Italia, actualmente Pavía. Bueno, lo más probable es que el argentio valiera originariamente 50 denarios comunes, y que por debajo del argentio se escalonaran distintas especies, siendo la más importante el numus o folis, como se lo conoce modernamente, si bien este nombre corresponde a una moneda bizantina, que es una moneda de vellón que tiene la misma composición que el antiguo antoniniano de Aureliano,
pero pesa bastante más. Estas monedas pesan en torno a 10-11 gramos, ¿sí? Con lo cual, digamos, es una moneda, digamos, bastante bien realizada, como pueden ver al principio, de buen peso, con un contenido de plata fijo, estándar, digamos, con su plateado, pero en la práctica era una moneda con altísimo valor fiduciario, porque esta moneda valía 12,5 denarios comunes originariamente, con lo cual 4 de estas monedas equivalían a un argentio, ¿no? 12,5 por 4, 50. Con lo cual, básicamente estas monedas no contienen ni remotamente la plata. 4 monedas de estas no contienen ni remotamente la plata que contenía un argentio. Con lo cual, al tener el argentio valor fijo, básicamente se hizo poco rentable producirlo y por eso los argentios son bastante escasos también. No llegan a ser tan raros como los áureos, pero son bastante escasos. Acá tienen un folis de Maximiano, también de la ceca de Treveri, como el anterior, de la misma misión. Acá tienen un folis de Constancio y también de la misma misión, de Treveri. Y acá finalmente un folis de Galerio. Bueno, explicarles el sistema monetario posterior a la tetrarquía sería de extrema complejidad, porque hay una serie sucesiva de reformas monetarias debido a la alta inflación del vellón. Si digamos que Constantino lo que va a hacer va a reintroducir una moneda de oro estándar circulante, estable, que va a permanecer como la moneda estándar de oro del Imperio Romano hasta el fin hasta la caída del Imperio Occidental. No solo eso, sino que hasta el siglo XI aproximadamente en el Imperio Bizantino. Y además va a introducir o va a reintroducir el argentio, podríamos decir, bajo la forma de la silicua, que justamente es la 24ª parte del sólido. De ahí que su nombre en griego, keration, se usa justamente para referirse al quilate, que es la 24ª parte del oro puro. Por eso el oro puro son 24 quilates. Esta es una silicua muy rara. Todas las silicuas, todas las monedas de plata en realidad y de oro de Constantino el Grande son raras. Esta es una silicua de Nicomedia, del año 326-327, con la victoria en el reverso. Va a introducir además una miliarense, de la cual existe 2 variantes, una pesada y una liviana, pero que son monedas mayormente ceremoniales. Y después va a haber una interminable sucesión de reformas de la moneda de vellón, reintroduciendo todo el tiempo nuevas monedas de vellón nominadas a valores faciales cada vez más altos. Estas monedas de vellón obviamente se reconocen a partir de la tipología del reverso. Acá estamos viendo justamente una de las primeras monedas acuñadas en Constantinopla, ciudad que va a ser consagrada en el año 330 después de Cristo por Constantino como nueva capital del Imperio Romano. Y obviamente que las acuñaciones van a incluir siempre a los otros miembros de la familia, generalmente. Como pueden ver acá, esta moneda que tiene una pátina levantina espectacular a nombre de Flavia Máxima, la esposa de Constantino el Grande. Esta moneda es de la ceca de Nicomedia también. Bueno, hablarles de las sucesivas reformas del vellón e incluso de algunas cosas que van a pasar también con la moneda de oro y de plata en el resto del Bajo Imperio, haría este video completamente interminable. Pero ya va a haber momento o ya va a haber tiempo para dedicarle a cada uno de estos periodos. Y probablemente también, si en algún momento hacemos el seminario 3, vamos a tratar en detalle las acuñaciones también del Bajo Imperio y también bizantinas. Así que hasta acá llegamos con nuestra revisión de la moneda del Bajo Imperio. Bueno, esto fue el segundo de los 4 pilares de la numismática, donde básicamente les presenté un panorama general, digamos, de lo que sería la moneda romana y, como les digo, a lo que hay que agregar la moneda bizantina, donde también podemos dividirlo en 3 o más, en realidad, subperiodos. Pero al Imperio Bizantino voy a dedicar un video aparte. Vamos a hacer un video introductorio como el que hicimos a la moneda republicana romana sobre la moneda bizantina. Bueno, esto fue todo por hoy. Como ven, bueno, no quería dejar de subir el video del domingo. En buena medida aprovechando que ya estoy bastante bien de la voz.
porque si lo grababa hace 2 días, o 3 días, no iban a entender nada de lo que decía. No sé cómo el comisario de Interpol italiano me entendió hablando en italiano con esta voz, porque pero hasta me felicitó por mi manejo del italiano, pobre. Era un encanto, por cierto, pero lamentablemente bastante hostil a nosotros. Bueno, los veo muy pronto. Calculo que hoy mismo voy a estar empezando a grabar la clase. En realidad, grabar la clase a mí me lleva un ratito nada más, ¿no? Tomo algunas notas y básicamente me armo una guía de lo que quiero decir, para no olvidarme de nada, más que nada, para no olvidarme de mencionar ninguno de los temas que quiero mencionar, digamos, en cada parte. Y una vez, el tema es la edición, ya saben, o sea, lo que más, una computadora que es una carreta, básicamente, tiene problemas de todo tipo, sobre todo, por ejemplo, los problemas con las entradas, con las entradas de los cables USB, etcétera, que a veces estoy 1000 años para tratar de introducirle las cosas que filmo con la cámara, por ejemplo, y bueno, cosas así, digamos. Por eso uso esta cámara horrorosa que tiene la computadora incorporada, que ya sé que se ve mal y por ahí no se escucha tan bien. Ahora le puse un farolito porque obviamente la cámara tiende a pixelarse, digamos, cuando no ve bien, tiende a oscurecerse cuando no ve bien, entonces la luz por ahí ayuda un poco, pero básicamente es lo que hay, digamos, es lo que hay. Yo sé que la calidad del video y la calidad del sonido, etcétera, no es la mejor, y menos con esta voz, digamos, pero yo les agradezco. Yo sé que los que están acá están por el contenido, y me alegra mucho el crecimiento del canal, como siempre les digo. Yo lo que más miro no es la cantidad de suscriptores, porque para mí los suscriptores no son un número, para mí son personas. Yo interactúo con mis suscriptores, siempre los escucho. De hecho, soy suscriptor de muchos de mis suscriptores y compartimos. Es una hermosa comunidad que se ha formado acá en YouTube de numismáticos. Y sobre todo, digamos que en realidad, vieron que yo jamás le pido a nadie que se suscriba. Nunca, jamás. Es lo último que haría. En realidad, suscríbanse si les interesa. O sea, suscríbanse si ustedes consideran que les interesa el contenido. A mí no me interesa que se suscriba gente que no mira los videos o que no le interesa el contenido. Porque a mí yo lo que más miro es si efectivamente la gente mira el contenido. Así que suscríbanse, porque este es un canal chiquito, digamos, y si ustedes quieren seguir viendo este contenido, esta clase de contenido, lo más probable es que si ustedes no se suscriben no vuelvan a encontrarlo, el contenido, y pongan las notificaciones para enterarse cuando suben videos nuevos. Más que nada por ustedes, o sea, porque les puede interesar a ustedes. Yo nunca les pediría a nadie, suscríbanse, pongan like si les gusta el video. Si no les gusta el video, no pongan like. Les mando un abrazo, les agradezco a todos, sobre todo los comentarios. Recibí un montón de fotos de monedas de gente que quiere que le diga lo que son. Así que ya pronto también, en cuanto esté un poco más liberado de tiempo, vamos a hacer también un video contestando todo. Las monedas, en general, yo las identifiqué todas, las que me mandaron las fotos, pero, digamos, editar el video con las respuestas y todo eso va a llevar un rato. Así que bueno, pero lo vamos a hacer. Un abrazo a todos y como siempre les digo, si lo llego a publicar hoy, feliz domingo.